Y bueno amigos, el día número 1 de Xabi Alonso con el Real Madrid ya está aquí. El equipo volvió a los entrenamientos y completó la primera sesión dirigida por el entrenador nuevo entrenador Don Xabi Alonso, quien va a estar al frente del primer equipo por lo menos esta temporada que viene, ¿no? Ya los jugadores del Real Madrid, su cuerpo técnico, de quien vamos a hablar ahorita en un momentico, preparan pues básicamente esa participación en el Mundial de Clubes en el que se debutará el próximo miércoles 18 de junio ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium en Miami. Y bueno, hay varias cosas que se pueden sacar de este primer día de Alonso, también algunas cositas porque hay comunicado oficial de Dean Housen, quien, bueno, ya tiene fecha de presentación y, bueno, vamos a estar muy pendientes de eso porque seguramente va a estar bastante interesante y nos va a dejar algunas perlitas más que interesantes. Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video para hablar un poquito de este día número 1 de Alonso en el Real Madrid. Primero vamos a hablar un poquito de mercado porque es cierto que empezó demasiado fuerte el mercado de fichajes para el Real Madrid y se ha ido de alguna manera enfriando con múltiples cosas. Se fichó muy rápido a Hausen, se cerró rápido lo del Trent Alexander-Arnold, quien todavía no se incorpora con el equipo y tampoco hay comunicado oficial acerca de su presentación. Pero también se habló muchísimo de Álvaro Carreras, quien parecía que estaba totalmente cerrado y que no había manera de que esto se cayera y pues no sé, no parece que se ha caído. Incluso se habla de que Carreras va a disputar el Mundial de Clubes con el Benfica. Y que el Madrid probablemente, si termina pagando la cláusula, la termine pagándola después del Mundial de Clubes. Esto hay que echarle un ojito de lupa. El Benfica parece que se ha cerrado muchísimo al respecto de querer de alguna manera negociar. El Madrid parece que no está tan convencido de pagar 50 millones de euros o un poco más por este futbolista, quien tuvo en su momento y que, bueno, apenas lleva una temporada en la que podemos decir que ha sido una temporada digna. Es cierto que el Madrid necesita este lateral izquierdo, pero chicos, hay que confiar un poquito en el club. Si no se ha terminado de cerrar este fichaje, por algo debe ser, ¿no? Obviamente el Madrid necesita esto y en el Mundial de Clubes a lo mejor lo que están intentando hacer ver o entender es que Alonso le dijo, mira, yo tengo a Mendy, o tenemos a Mendy, tenemos a Fran García, aunque Mendy pues tiene ahí un asterisco bastante grande. A lo mejor Alonso le transmitió al club, vamos a irnos al Mundial de Clubes, vamos a jugárnosla sin este lateral izquierdo y conforme pasen los días vamos a ir sacando conclusiones al respecto. Es decir, vamos a ir entendiendo cómo es que la cosa va aquí, a ver si realmente lo necesitamos para la temporada, por mucho que se le esté poniendo mucho sacrificio, mucho esfuerzo al tema del Mundial de Clubes. Entiéndase que pagar 50 millones de euros por un futbolista que hace 5 o 6 meses, primero me pongo de primero, no sabíamos quién era. Creo que tiene hasta toda la lógica del mundo. Así que vamos a ver cómo es que pasa lo de Álvaro Carreras. Pero yo creo que más o menos va por ahí la cosa. De que mira, el Benfica no está dispuesto a rebajar absolutamente nada. Están en todo su derecho. Quiere la cláusula o nada. Y a nosotros nos genera ciertas dudas. Para mí hubo una pequeña conversación ahí que detuvo de alguna manera el fichaje porque parecía totalmente inminente. Al igual que el de Franco Mastantuono. Aunque este lo dan más por cerrado, también se habla de que este chico va a terminar jugando el Mundial de Clubes con River Plate y se incorporará a la disciplina blanca a mediados de este año. También se habla de incluso de al finalizar el presente año calendario, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué es lo que sucede con Mastantuono, que es un fichaje que a mucha gente ilusiona. A mí me parece un perfil bastante Arda Güler en muchos sentidos y por cierto hoy he visto que Xabi Alonso y su cuerpo técnico, de quien vamos a tocar algo rápidamente ahorita, están pensando en convertir a Arda en un futbolista, un centrocampista total, es decir, pasarlo más, retrasarlo un poco más, que no juegue tanto como jugó esta temporada en algunos tramos como extremo, como media punta, como enganche, como segundo delantero, como quieran llamarlo, sino que se convierta en un centrocampista total. Me imagino que de alguna manera tienen en mente tal vez intentar hacerle un Toni Kroos de la vida, por supuesto salvando las distancias, ¿no? Vamos a ver qué es lo que acaba sucediendo con Arda. Creo que Arda va a tener una oportunidad de oro esta temporada para demostrar realmente que es un futbolista con unas cualidades y unas capacidades espectaculares. Vamos a ver cómo es que acaba la cosa al respecto, pero sí tengo muy claro que va a jugar un papel fundamental. Por cierto, hablando un poquito de lo que es el Real Madrid, este primer equipo, y lo que es básicamente el cuerpo técnico de Alonso, aquí les voy a colocar porque en la plantilla se pueden observar varias situaciones y sobre todo en el tema del cuerpo técnico de Alonso, porque bueno, hay dos
que quedaron de la pasada temporada, ¿no? Ahí está Courtois, Lunin, pues nada añadido aquí, creo que ni siquiera está Hausen todavía, no está Hausen todavía. Los centrocampistas pues ni siquiera han quitado a Luka Modric de allí. Y bueno, los delanteros pues todo funciona igual. Pero aquí es donde viene, ya colocaron el cuerpo técnico aquí, ya sacaron a Ancelotti, hace unos días estaba solo Alonso. Está Sebas Parrilla, que será nuestro segundo entrenador. Está Ismael Camenforte, que va a ser el preparador físico. Y está Antonio Pintus, que va a ser el manager el performance manager. No tengo ni idea de qué es el performance manager. Pero bueno, ahí está Antonio Pintus, que bueno, se ha hablado mucho y ha generado mucha polémica. Básicamente su inclusión dentro de este cuerpo técnico, que a mí me parece que a mí se lo han puesto definitivamente. Al igual que este hombre que está aquí, que es Luis Llopis, y que es el entrenador de portero. Bueno, me imagino que Llopis pues tendrá realmente un tema bastante diferente a lo que ha pasado con Pintus, pero ahí está Llopis y Pintus se mantienen en el cuerpo técnico. Ahí está otro que se llama Beñat Lavallén, asistente, y Alberto Encinas, que también va a ser un asistente, y ya lucen y posan con las camisetas del Real Madrid de la presente temporada. Bastante curioso el caso de Pintus y el del otro del Llopis también, ¿no? Y bueno, chicos, sí, para ir cerrando un poquito con lo que ha sido el primer día de Alonso como entrenador del Real Madrid, y en breve hablamos de lo de Hausen. Se ha completado el entrenamiento, como les había dicho. Militao, Courtois, Carvajal, Álava, Ibrahim completaron el entrenamiento con una parte del entrenamiento con el grupo. Me llama la atención sobre todo el tema de Militao. Creo que Militao, de todas las bajas que hay, para mí es la más importante, pese a que se fichó a Hausen, pese a que tienes a Rudiger, que se operó y en teoría esta temporada debería aumentar un poco su rendimiento, porque si comparamos el Rudiger de esta temporada que terminó con el del anterior, hay una diferencia, hay una gran diferencia para mí, y creo que si Militao vuelve a un buen nivel, el Madrid va a tener una fortaleza en lo que la temporada pasada fue una debilidad, tener a 3 o 4 centrales con capacidades de jugarte un partido de fútbol de más alto nivel, en el cual por supuesto contamos con Asensio, con Rudiger, con Hausen y con Militao. Por eso no veo tan conveniente ahora que trajiste a Arnold. También creo que Carvajal podía meterse allí en algún que otro partido de central. No sé, hay varias posibilidades que se le abren al Madrid, siempre y cuando tanto Militao como Carvajal vuelvan a un nivel interesante, ¿no? Y bueno, los que siguen en proceso de recuperación son Rudiger, Mendy, Endrick y Camavinga, quienes parecen que están totalmente descartados para el Mundial de Clubes. Al parecer, Rudiger y Camavinga son los que tienen más opciones de llegar. Vamos a ver realmente qué es lo que sucede, mientras que Fede Valverde pues trabajó en el interior de las instalaciones. Recordemos que Fede decidió no ir con su selección para descansar un poco, es un compromiso absoluto y total. Así que bueno, el primer día de Alonso bastante interesante, vamos a ir seguramente sumando efectivos. Mañana ya hay fecha FIFA otra vez, por lo menos aquí en estos lados del mundo, y seguramente muy pronto se regresarán algunos. El propio Kylian Mbappé volverá pronto. Seguramente incorporaremos a Arnold y le veremos con la camiseta del Real Madrid por primera vez. Vinicius, por supuesto, compañía, ¿no? Y bueno, chicos, ha salido este comunicado oficial para cerrar el video, que dice: comunicado oficial, presentación de Dean Hausen. El Real Madrid comunica que mañana martes 10 de junio a las 12:30 tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Dean Hausen en la ciudad Real Madrid. Previamente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Hausen para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas 5 temporadas. Después de la presentación, Hausen atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad Real Madrid. Así que bueno, ya después de que Hausen terminara su participación con la selección española, quien por cierto le estaban cayendo palos porque sale retratado, que no sé qué, bueno, muy gente del Mr. Patán, ¿no? Pero ahí está, mañana tendremos a Hausen por primera vez vestido con la camiseta del Real Madrid, un fichaje que a mí, de los que más me gusta, ¿para qué me voy a engañar? De todos los que están sonando y los que ya están, el que más me ilusiona es el de Trent Alexander-Arnold, pero este es un fichaje que creo que puede ser bastante interesante, sobre todo porque es muy joven, puede progresar muchísimo, y bueno, mañana ya lo veremos como jugador del Real Madrid por primera vez, y ya no habrá más montaje, ¿no? Mañana, después de la presentación de Hausen, y si sale algo más, tenemos video aquí en el canal, por supuesto. De momento lo voy a dejar hasta aquí. ¿Qué les ha parecido todo esta montón de información que yo he decidido analizarlo un poco y dar mi pequeña opinión? ¿Qué les parece a ustedes del primer día de Xavi? ¿Qué les parece los que les dije de Militao? ¿Creen realmente como yo que el más importante de todos los lesionados puede llegar a ser Militao? Me lo hacen saber en los comentarios. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.